Bueno, para sorpresa de todos he vuelto. Segunda semana consecutiva, esto seguro que establece algún tipo de récord en mi canal, ¿eh? En fin, hoy vengo para hablaros de un tema sobre el que he estado desarrollando un trabajo y creo que os puede llegar a interesar, vaya. El tema justamente es sobre si la historia nos miente, y es que la historia en muchas ocasiones nos miente. Valga la redundancia, pero es así, así de simple. Sí, la historia nos miente en muchas ocasiones. Y no me estoy refiriendo a la tele, a lo que te dice tu cuñado, lo que te dice vete tú a saber quién. No, no, me estoy refiriendo a la historia oficial. Hay relatos dentro de la historia oficial, o al menos relatos escritos por historiadores, que sí, de hecho, nos mienten y mucho. ¿Y por qué ocurre esto? Pues bueno, para eso vas a tener que ver el vídeo, así que vamos para allá. Pues sí, la historia nos miente. Y esto no es algo que esté diciendo a la ligera. Es algo que he podido estudiar y es algo en lo que me he podido centrar durante este último mes preparando un trabajo para una asignatura. Así que, para explicaros esto, os lo voy a dividir en tres partes. Sí, tres partes está bien, ¿no? Tres partes es como lo suyo. Vamos a dividir el vídeo en tres partes. La primera va a ser todo esto de quién escribe el relato histórico, porque seguro que habéis escuchado alguna vez lo de que la historia la escriben los vencedores. Pues bueno, voy a explicaros por qué esto es una verdad a medias. Luego voy a explicaros cómo se construye un mito histórico y os voy a poner el ejemplo del salvaje oeste, que es de lo que va en concreto mi trabajo, pero se puede aplicar a muchos más ejemplos, ¿vale? Y luego por último, pues no sé, unas reflexiones personales podrían ir bien para llenar el vídeo. Sí, ¿no? Dios, solo espero que no se esté escuchando el lío que hay fuera. Creo que no se va a escuchar, vaya. Pero es que son las 8 aquí ahora cuando estoy grabando y las 8 no sé cómo serán en los demás países, pero en España es la hora de fiesta nacional, ¿vale? Y aquí, por lo menos en mi pueblo, es, pero leches que dura hasta las 9 y pico de la noche, que la gente se pone aquí a poner su música a toda hostia y es como, ¿qué estamos celebrando? No sé, pero estamos celebrando algo, joder, vamos a celebrar. Y así, todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo cantando y yo no lo entiendo, pero bueno, seré yo que soy gilipollas. La historia la escriben los vencedores. Seguro que habéis escuchado esta frase en algún momento. Esta frase, que es de algún pensador muy importante y muy famoso que ahora mismo no recuerdo y que os pondré aquí en un texto, porque lo buscaré luego en Google. Ay, mierda, lo busqué la semana pasada, pero no me acuerdo. Esta frase lo que viene a significar, como todos os podéis imaginar porque no tiene mucha chicha, es que cuando hay un suceso histórico en el que se ven implicadas varias potencias, en el que se ven implicados varios bandos, la historia realmente la escribe el que vence. Pero esto es una verdad a medias. Realmente la historia la escribe el que es capaz de controlar el relato cultural de la historia. Y vosotros diréis, ¿qué es esto del relato cultural? Pues básicamente es que aquel que controla lo que se dice en la cultura popular, aquel que controla los mitos, leyendas e historias que se cuentan en torno a un hecho, el que controla eso es el que controla cómo se escribe la historia. De tal modo que hoy os voy a poner un ejemplo en el que una derrota de un bando históricamente, de hecho generó un relato que le dio la vuelta completamente al suceso y hizo que el bando perdedor fuera el que ganara el relato cultural y por tanto el que ganara el derecho a construir un mito en torno a ese hecho. Así que cuando os digan que la historia la escriben siempre los vencedores, ojo, normalmente los vencedores, históricamente, como son los que más poder han tenido, por lo menos después del suceso X del que se está escribiendo, son los que controlan el relato cultural, porque son los que más medios tienen para controlarlo. Pero en las ocasiones en las que no es así, en la que la potencia perdedora de un conflicto a la vez es la potencia más poderosa, el bando que pierde un conflicto por lo que sea, sin embargo sigue siendo el bando más poderoso, ese es el bando que escribe el relato. Ese es el bando que consigue, no solo mediante obras históricas de primer orden, sino contando historias, difundiendo bulos, haciendo libros para consumo popular, novelitas o generando películas. Así es como controla ese relato.
Y bien, ya ahora vosotros estaréis diciendo, bueno, sí, sabemos que las películas exageran las cosas, pero bueno, pues no te creas lo que te dice la película. Sabemos que las novelas exageran las cosas, no te creas lo que dice la novela. Y bueno, tu cuñado cuando te cuenta la historia que vivió el sábado pasado por la noche con 5 tías, pues sabes que tu cuñado es un fantasma que se está flipando, que de hecho, ahora que lo pienso fríamente, si es tu cuñado no debería contarte que está con otras tías. Así que, o bueno, pueden ser tíos también, ¿eh? Igual, pero está igual de mal, vaya, o sea, que esté con tíos no justifica ese acto deplorable. Pero bueno, el caso es que todo eso, más o menos estamos de acuerdo en que podemos entender que no son relatos oficiales, que es algo de lo que podemos escapar, que es algo que no tenemos por qué hacerle caso. Pero sin embargo, hay relatos oficiales que también mienten. Y aquí es donde viene el ejemplo del lejano oeste. Todos tendréis en la cabeza la típica imagen del western o del spaghetti western, que para el que no lo sepa son los western que se hacían en Italia, que es como un western normal, pero en peor calidad, ¿vale? En serie B. Bueno, algunos eran buenos, pero bueno. El caso es que el mito del lejano oeste se construyó sobre todo y principalmente, al menos en sus orígenes, por sus historiadores, por gente que vivió los sucesos y de forma deliberada decidió manipularlos y trastocarlos para generar un relato completamente distinto de lo que ocurrió en la realidad. Uno de estos historiadores, y el más importante, es Frederick Jackson Turner, que es el creador de la llamada hipótesis de Turner, que es una hipótesis que luego generaría una escuela de historiadores que seguirían esta línea de pensamiento. Turner lo que hizo fue coger el mito agrario de los Estados Unidos, que es un mito que difundieron Jefferson, Benjamin Franklin, toda esta gente, los padres fundadores de Estados Unidos, difundieron un mito sobre cómo la tierra de ese país era rica, estaba llena de oportunidades, era el lugar donde consagrar el Estado, donde todo el mundo podría ser libre, donde todo el mundo podría buscar la puñetera felicidad. En su puta constitución tienen los cojones de poner que todo el mundo tiene derecho a buscar la puñetera felicidad. Pero ¿qué cojones es eso? ¿Cómo aseguras eso en una puta constitución? Pero bueno, vamos a volver que me pierdo. El caso es que cogió ese mito, esa idea de que era un país grande, lleno de oportunidades, y le dio un poquito la vuelta. Cogió y dijo, bueno, es cierto que en ciertas partes de Estados Unidos esto se está tergiversando, por eso lo que hay que hacer es escapar hacia el oeste. Y en el oeste encontraremos la libertad de la que el Estado nos está privando, pero a su vez será el sitio donde el Estado alcanzará su máximo esplendor. Y esto es una paradoja, pero sin embargo es una paradoja muy potente. Está cargada de mucha ideología, porque te está diciendo simple y llanamente que escapes de aquello que no te gusta, que vas a encontrar la solución a ello allá a donde vayas, pero sin embargo vas a tener las cosas buenas de las que te provee el Estado. Básicamente esta paradoja lo que te dice es, vete al oeste, que lo que no te gusta no lo vas a tener, y lo que sí te gusta sí lo vas a tener. Así, alrededor de esto, lo que se generó fue toda una mitología por parte de estos escritores. Lo que hicieron para mantener este mito de la frontera americana fue coger hechos, fue coger episodios históricos, fue coger a personajes históricos y engrandecerlos y endiosarlos para que sirvieran de ejemplo para todos. Porque hay que tener en cuenta una cosa, Estados Unidos es un país muy joven dentro de lo que cabe. No tienen leyendas y no tienen mitos como los podemos tener en el resto de países del mundo occidental, al menos digamos. En el mundo oriental también las hay, pero bueno, es un poco distinta la historia allí, ¿vale? El caso es que no tienen mitos artúricos, como tiene Inglaterra, no tienen los mitos de la conquista de América como tenemos en España, o de la reconquista, así que lo que hicieron fue generarse esa historia mítica, sabiendo, y aparte esto es deliberado, el siglo XIX tengamos en cuenta que es el siglo de la historia, es el siglo de los estudios históricos de Hegel, de Marx, de Feuerbach, de Engels. Luego más tarde vendría Nietzsche ya a finales, pero cogiendo y haciendo una genealogía de la moral, haciendo una historia de Europa. El caso es que el siglo XIX es un siglo donde los historiadores tenían claro que la historia era un medio muy importante para construir la identidad de un país y controlarlo. Entonces lo que hicieron los americanos fue deliberadamente generar un mito que les fuera propicio para controlar a la gente de ese país. Así, por poner algunos ejemplos, surge el mito de Buffalo Bill, de Billy el Niño, surge el mito de David Crockett,
y el incidente de la batalla del Álamo, y a esto es justamente a lo que quería venir, el incidente de la batalla del Álamo. Cuando los mexicanos hablan del Álamo, y si tengo algún seguidor mexicano lo sabrá, igual ahora sí que ha cogido un poco más de peso porque Paco Ignacio Taibo II escribió un libro al respecto, hizo un documental, y entiendo que desde entonces el tema tendrá un poco más de peso, pero para los mexicanos el tema del Álamo es algo, bueno, un punto, una nota a pie de página. Es una batalla que el ejército de Santa Anna ganó en 1836, perdón. Y bueno, simplemente humillaron a un grupito de americanos que estaban metidos en un fuerte después de haber declarado la independencia de Texas, y no va más allá. Pero los americanos, que son aquí la potencia que al final ganó la guerra, y de todas formas la potencia que realmente más medios tenía, cogieron esto y le dieron la vuelta completamente. Allí es súper famosa la frase de Remember the Alamo, recordad el Álamo. La gente del Álamo se convirtieron en mártires. Convirtieron a esos 200 tipos que a la hora de la verdad, y os recomiendo que veáis el documental de Paco Ignacio Taibo II, eran unos desgraciados. Literalmente, eran unos desgraciados. Pero se cogió a esos desgraciados, a Travis, a Bowie y a Crockett, y se los convirtió en héroes, en mártires que dieron su vida para comprarle tiempo a Houston para que le ganase la guerra a posteriori a Santa Anna. Pero en realidad lo que hicieron fue coger a tres personajillos, uno que era un esclavista especulador de tierras, el otro que era un abogado que tenía negocios medio turbios, y el otro que era Crockett, un político fracasado que lo que iba era a aprovechar la oportunidad de Texas e intentar presentarse allí para gobernador. Cogieron a esos tres tíos que se vieron inmiscuidos en este conflicto bélico y los convirtieron en héroes, en mártires, en ejemplos a seguir, en aquellos que resistieron a un ejército ellos solos para comprar tiempo a sus compatriotas, en rebeldes. Así es como se genera un mito. Y quien escribió las primeras crónicas sobre este suceso no fue el cine, no fue la novela, fueron los propios historiadores. Luego el cine bebería de estos historiadores y generaría su relato todavía más exagerado. Pero los que crearon esto fueron los historiadores, y como en este suceso, como en este caso de Estados Unidos, hay muchísimos más casos a lo largo de la historia. De hecho, si os interesa, podríamos convertir esto en una serie y hablar de casos en los que la historia ocurrió de una forma, pero sin embargo se ha reescrito, se ha mitificado porque se quiere hacer algo con ese relato en específico. Y bueno, para terminar y en definitiva, os había dicho que os iba a meter una reflexión. No creo que haga falta, yo creo que el vídeo está bien así. Espero que os guste, espero que comentéis, espero que lo compartáis. Le estoy metiendo y le voy a meter mucho tiempo a este canal, y además lo voy a convertir en un proyecto a medio largo plazo para intentar generar ciertos ingresos. No espero ni me voy a vender, ni espero que este sea mi medio de sustento, tampoco lo quiero, pero sí me gustaría tener una excusa para venir aquí siempre, porque todos los meses estoy obteniendo algo. Aunque sea en visitas, aunque sea en un poco de dinero, aunque sea en feedback con mi comunidad, que ellos me enseñen cosas igual y que yo aprenda de ellos, igual que yo puedo enseñarles algo a ellos. Esto es lo que me gustaría hacer con el canal, así que chicos, os pido que compartáis, os pido que le deis a like, os pido, aunque bueno, realmente lo de darle a like o darle a dislike en realidad, o sea, vale lo mismo. Simplemente que mováis el vídeo, ayudadme, por favor, movamos el vídeo. Si os gusta este contenido, decídmelo. Si no os gusta, decídmelo también, decidme qué queréis aquí, y simplemente eso, pediros a los que hayáis llegado hasta aquí que me echéis una mano. No para hacerme rico y famoso, sino simplemente para que este proyecto pueda seguir adelante, para poder formar una comunidad sana, para debatir todo este tipo de cosas. Así que, poco más por mi parte, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto.